porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde el Centro Interactivo Maloca, un escenario donde se aprende a través de la lúdica, la ciencia, la tecnología y la innovación. Los invito a ver nuestros titulares. La Corte Constitucional en sentencia de unificación concluyó que los docentes tienen derecho al pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Los maestros como precursores de la investigación pedagógica, tema central de la edición 120 de la revista Educación y Cultura. Proceso de paz en Colombia deja a la fecha 7.132 armas individuales entregadas y 6.800 desmovilizados. Una muy buena noticia para los maestros del país afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Según sentencia unificada de la Corte Constitucional, tienen derecho al pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales y definitivas. ABC del fallo de unificación de la Corte Constitucional sobre el pago de sanciones moratorias de cesantías parciales y definitivas. Contexto jurídico. La Corte expidió dos fallos aplicables al pago de cesantías parciales y definitivas. C-486 del 2006, que aborda el tema de la sanción moratoria para los funcionarios públicos. Fallo de unificación 336 del 2017. La Corte ratificó que a los maestros oficiales se les aplica las reglas de la Ley 84 de 1995 y la modificación de la Ley 1071 del 2006. A partir de estos dos fallos, el de constitucionalidad y el de unificación jurisprudencial, todos los docentes oficiales tienen derecho a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales les reconozca en forma directa la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 del año 2006. Todos los maestros que han pedido cesantías en estos últimos 3 años tienen derecho a reclamar, ya sean cesantías parciales o definitivas, si el Fondo Nacional de Prestaciones, la fiduciaria y la previsora y las secretarías de Educación se demoraron más de 3 meses en reconocerles y pagarles las cesantías parciales y definitivas, tiempo que se cuenta desde el momento en que el docente radicó la documentación. Los docentes oficiales deben solicitar nuevamente a las secretarías de educación certificadas para que les extienda el fallo de unificación jurisprudencial y el fallo de constitucionalidad expedidos los dos por la Corte Constitucional, a fin de que en forma directa se les reconozca la sanción moratoria sin necesidad de que acudan a la jurisdicción contencioso administrativa. No tiene carácter retroactivo, solamente incluye a los docentes que reclamaron cesantías estos últimos 3 años. Y lastimosamente los docentes que no habían hecho demanda, porque si ya hicieron la demanda antes de 3 años, ya están cobijados por la sentencia. Pero si no la han hecho y piden cesantías estos últimos 3 años, pueden hacer esa reclamación. En días pasados, el Gobierno Nacional expidió la resolución 13995, con el que se modifica el cronograma de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Así pues, que se extiende el plazo para el cargue de los videos de los maestros que participan en el proceso. El 19 de julio, el Ministerio de Educación Nacional expidió la resolución 13995, con la cual se modifica el cronograma de actividades correspondientes a la evaluación con carácter diagnóstico formativa que se adelanta en 2017. Así fueron establecidas las nuevas fechas y actividades. Cargue de video hasta el 17 de agosto. Aplicación, instrumentos, encuestas hasta el 22 de septiembre. Publicación de resultados por parte del ICFES 31 de octubre. Término para presentar reclamaciones del 1 al 8 de noviembre. Publicación de resultados definitivos por parte de las entidades territoriales de los maestros que no presentaron la reclamación y superaron la prueba será a partir del 9 de noviembre. Término para resolver reclamaciones 23 de diciembre. Publicación por parte del ICFES de los resultados actualizados, incluidos los maestros que hayan presentado reclamos, será el 26 de diciembre. Publicación por parte de las entidades territoriales de los listados definitivos, incluidos los maestros que presentaron reclamación y aprobaron diciembre 27. FECODE recomienda a los educadores no esperar hasta última hora para hacer la grabación del video, con el fin de evitar traumas en el cargue a la plataforma. Asimismo, se recomienda enviar el material en físico a la dirección de correspondencia especificado por el ICFES.
Encuentro analiza la distribución de los 8.5 billones de pesos autorizados para adición presupuestal y soportar el déficit en diferentes sectores sociales en el país. De esos le corresponde 1.5 billones a la educación. ¿Qué tanto de ese dinero ingresará para mejorar la crisis en el sector? La reforma tributaria no era para cubrir un hueco, sino para aumentar un gasto que, en definitiva, la pregunta es si es verdaderamente social, porque sabemos que detrás de ese componente social o definición social hay muchos convenios, contratos, es decir, hay mucha mermelada. ¿Qué tanto de esos 8,5 billones adicionales de lo ya presupuestado se va a utilizar de manera eficiente? No lo sabremos porque el control ni político, ni jurídico, ni administrativo es eficiente en Colombia. De esos 8.5 billones, equivalentes a 2.789 millones de dólares, el 12% va al sector social, es decir, 41.2 billones de dólares. Para educación se adicionó 1.52 billones, 495 millones de dólares para alcanzar 35.4 billones de pesos, que serán invertidos en los programas de Familias en Acción, de Cero a Siempre, atención a la primera infancia, mejora la calidad de la educación. Suena mucho dinero, pero no es suficiente si los tentáculos de la corrupción siguen robándose el derecho. Aquí en esta edición presupuestal lo que se vislumbra es más un turbio manejo para unas elecciones que vienen, tanto presidenciales como de Cámara y Senado, que definitivamente necesitan aceitarse con mucha plata, y por eso el tema de la descentralización le ha importado tanto al gobierno, porque en la descentralización es empezar a repartir en esos poderes locales, en esos poderes regionales, municipales, absolutamente permeados por la corrupción y la politiquería, los votos que se necesitan para mantener la continuidad de este pésimo gobierno del 2018 en adelante. Con el 1.52 billones de pesos se dice que se garantizarán 5.3 millones de raciones diarias, es decir, 11.000 millones de pesos irán para la alimentación escolar, se construirán 18.000 aulas, se garantizarán recursos para que 427.000 estudiantes a través del ICETEX puedan acceder a créditos y pago de matrículas en universidades privadas. Ahí habrá que soportar entonces el programa Serpilo Paga. Habrá 179.000 millones para las universidades públicas. El papel aguanta todo. No es la primera vez que se alardea con recursos de esta magnitud para la educación. Con el paro de los docentes y el acuerdo del Ministerio de Educación se evidenció cómo la corrupción y la desidia han prevalecido en este sector. Ahora queda fiscalizar esos dineros para que la politiquería no se embolsille lo que le corresponde a los niños y las niñas del país. Temas de interés para el magisterio colombiano. A esta hora aborda el profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE. Buen día. Hoy hace 44 días suspendimos el paro nacional como resultado de la firma del acta de acuerdo firmada entre las partes, el Gobierno Nacional y FECODE. A partir del próximo lunes 31 iniciaremos el desarrollo del contenido de cada uno de los puntos consignados en el acta de acuerdo en mención. Dejamos constancia que este trabajo debió haberse iniciado hace 20 días. En tanto conocemos el talante del gobierno, llamamos al magisterio a mantenerse en estado de alerta. Ningún gobierno nos ha regalado nada y este no será la excepción. Es decir, nos toca apretar al máximo para que todos y cada uno de los compromisos firmados se hagan realidad. En lo inmediato, invitamos a los señores gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, parlamentarios y la sociedad en general a organizarnos en el Frente por la Financiación de la Educación Pública, que deberá trabajar por lograr una reforma constitucional que reestructure de fondo el Sistema General de Participaciones. Capítulo especial, el de la contratación de los servicios de salud. La fiduprevisora, con una serie de estratagemas, se confabuló con el gobierno representado por 3 votos en el seno del Consejo Directivo del FOMAC, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo, para al final del proceso lograr lo que se habían dispuesto desde un inicio, que la contratación de los nuevos prestadores del servicio de salud se haga a dedo. La fiduprevisora, además de administrar el contrato fiduciario, vigilar a los contratistas, pagarle el valor mensual del mismo, también definirá quiénes serán escogidos para prestar el servicio en los próximos 4 años, o sea, que será juez y parte. Esperamos, por el bien de la salud del magisterio y nuestra familia, que la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control tomen cartas en el asunto y el magisterio, a través de actividades de protesta y denuncia en la jornada alterna, rechacemos estos exabruptos y abusos de poder de la fiduprevisora y el gobierno, en tanto nuestro servicio de salud está al borde del colapso.
Estudiantes y docentes del Colegio Rafael Delgado Salguero, aquí en la capital de la República, denuncian que se sigue imponiendo la jornada única en las peores condiciones. En el Colegio Rafael Delgado Salguero se evidencia una vez más la improvisación e imposición de la jornada única. Institución educativa que cuenta con más de 40 años al servicio de los estudiantes a quienes les prometieron arreglos en la infraestructura del plantel educativo. Al principio nos hicieron saber que existía jornada única con el propósito de que la infraestructura iba a ser modificada totalmente. Iba a haber aula múltiple, iba a haber el restaurante de los muchachos para recibir la comida caliente, se iban a cambiar los baños, se iban a ampliar mucho más los baños, se iban a ampliar algunos salones que no están así acordes para la cantidad de muchachos que hay, de tal manera que eso no se cumplió. La institución educativa solo cuenta con 6 baterías sanitarias que deben compartir más de 500 estudiantes, aulas en pésimo estado y más de 40 alumnos por salón. Dejan en evidencia que la jornada única solo funciona bien en las campañas publicitarias del gobierno. Empezamos en el 2014, luego significa que por esta época ya debía estar un nuevo colegio, un megacolegio, con unas construcciones, con una infraestructura apta para el cuento de la jornada única. El restaurante escolar no existe y los estudiantes deben consumir sus alimentos al interior de los salones. Estamos en una sala de informática, cada uno de estos donde los chicos están almorzando, hay en cada lugar un portátil. Entonces vemos las condiciones tan deficientes de los estudiantes. De otro lado, el colegio no cuenta con laboratorio de química, tampoco tiene biblioteca y mucho menos un área donde puedan recibir las clases de educación física. Nuestra aula múltiple que cuenta ahora está repartida en tres aulas. En un principio nos dijeron que las iban a arreglar bien, pero hasta el momento no han hecho nada. El problema es que el ruido que produce la música que ellos tienen afecta a las otras 2 aulas que tenemos. No es así como se va a mejorar la calidad de la educación. Por ello, el llamado a los estudiantes y docentes al gobierno nacional. Pedimos por favor que ojalá haya una solución a esto por parte de la Secretaría de Educación para que haya una mejora en las condiciones que deben tener los estudiantes para realmente lo que es una jornada única. Maestros y maestras, ya está en circulación la revista Educación y Cultura número 120, que entre otros temas aborda el desarrollo del pensamiento desde la enseñanza para la comprensión y el uso de rutinas. La práctica pedagógica se posiciona como un objeto de investigación ética y política, de manera que se puedan enfrentar los problemas de la injusticia y el desconocimiento de los derechos fundamentales. Maestros están consolidándose cada vez más como una comunidad académica, pensante, propositiva, argumentativa, donde se está produciendo una serie de documentos, de trabajos de investigaciones que definitivamente muestran lo equivocado que está la política del gobierno, que está centrando toda la calidad de la educación en los resultados de las pruebas. Es importante y clave que una estrategia pedagógica en los proyectos de investigación sea coherente con la formación global. Para ello, los fundamentos de la lectura crítica son una pieza clave en la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. No solamente es el problema de repetir unos contenidos, sino de generar un ambiente que motive a los muchachos para investigar a través de problemas, para construir proyectos, para resolver cuestiones del entorno. En la presente edición también podemos encontrar artículos que dejan en evidencia cómo una transición de la escuela rural a la urbana puede ser un fracaso escolar. Hay que tener en cuenta lo que es la educación rural para ver si podemos pensar en un modelo pedagógico propio para la educación rural. Y segundo, hay que mirar esa transición entre la escuela rural y la escuela urbana, que también es un punto de investigación. En esta edición se refuerza el tema central: los maestros investigan. Los maestros no pueden trabajar solamente con los más brillantes, como está pasando con las pruebas PISA y Saber, que cuando van a aplicar las pruebas esconden a los niños que no tienen buenos desempeños. Aquí es todo lo contrario, vamos a trabajar con los niños que tienen un desempeño bajo a partir de los que han logrado mejores desempeños para trabajar conjuntamente en un gesto colaborativo, ético, que permita realmente vivir en medio de las diferencias.
La revista también ilustra sobre el compromiso ético de educar para la paz y la esperanza de recuperar los principios y valores, aceptar y respetar a cada ser humano sin que importe su condición social, económica, religiosa, sexual o aquella que pueda causar algún tipo de discriminación. El segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy, le habla a los maestros que nos sintonizan a esta hora. Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras. Vamos a tratar el día de hoy 4 temas importantes. 1, el papel de las subdirectivas municipales. 2, la convocatoria de la Junta Nacional. 3, el Congreso de FECODE. Y 4, la convocatoria del nodo del eje cafetero. Sobre el papel tan importante de las subcomités municipales en cada uno de los municipios. Gracias a ellos fue posible la organización del paro, la convocatoria y la asignación de las tareas. Para ellos mis gran sinceras felicitaciones por ese papel tan importante que hicieron. 2, en las juntas directivas de los sindicatos hubo una gran unidad y coherencia. Y 3, el reconocimiento al comité ejecutivo que gracias a los 15 miembros, el debate que se hizo fue posible discutir cada uno de los temas que fueron fruto de este acuerdo. El segundo tema, la convocatoria de la Junta Nacional. El 2 de agosto se va a reunir todos los sindicatos del magisterio aquí en Bogotá para discutir toda la situación que viene pasando en las regiones y esperamos un informe detallado para que el comité ejecutivo pueda recoger esa información y procesarla ante los entes nacionales. Y el tercero es el Congreso de FECODE. Se ha convocado para el mes de octubre. Este congreso es de mucha importancia porque vamos a recoger los criterios de lo que se dio en el acuerdo nacional con el gobierno, lo que tiene que ver con el sistema general de participación, los criterios del estatuto docente y demás temas que hicieron parte de ese acuerdo porque el Congreso diseña una serie de estrategias y de igual manera la situación política. Y el cuarto tema tiene que ver con el nodo de derechos humanos del eje cafetero que vamos a estar reunidos los días 17, 18, 19 en el departamento del Chocó y aspiramos allí a discutir todo el tema que tiene que ver sobre todo las amenazas. Van 250 maestros amenazados en todo el país y esperamos que el gobierno atienda esta situación de todos los trabajadores. Muchísimas gracias y les deseo un fin de semana. Congresistas enviarán a la Corte Constitucional la ley que objetó el presidente Juan Manuel Santos sobre la reducción del 12 al 4% en los aportes de salud para los pensionados. Se espera así que entonces esta decisión termine beneficiando a los más de 2 millones de jubilados en Colombia. El Congreso de la República le cumplió a los pensionados de Colombia. Luego de varios meses de debate fue aprobada la Ley 170 que reduce del 12 al 4% el pago de los parafiscales. Pese a los estudios y los análisis hechos por los congresistas, el presidente de la República objetó la ley afectando a cerca de 2 millones de pensionados. Lo que sigue es que aquí en el Congreso vamos a objetar las objeciones del presidente, es decir, no vamos a acoger las objeciones. El proyecto debe irse a la Corte Constitucional y será la Corte Constitucional la que resuelva quién tiene la razón. El gobierno objetó la ley argumentando vicios de trámites y la violación al artículo 154 frente a las objeciones tributarias. Para el senador Jorge Robledo, otros fueron los motivos. Nunca para este tipo de causas hay recursos en Colombia. Y lo segundo es esto. El presidente Santos actúa dentro de una lógica que es propia de la política nacional, que responde a esta frase. Prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido. Entonces, cuando el presidente Santos estaba en los afanes de ser reelecto presidente de la República, salió a ofrecer el oro y el moro, como siempre hace. No solo los pensionados se vieron afectados, el presidente también objetó un segundo proyecto que reduce de 1.300 a 1.150 las semanas de cotización para pensión a las mujeres que reciban ingresos inferiores a 2.500.000. Eso también, pues espero que sea objetado en el Congreso, al igual que varias normas, son en total 6 normas de orden social que el gobierno objetó y que nosotros como Polo Democrático vamos a promover tanto en Cámara y Senado, de que se rechacen totalmente las objeciones y que estos proyectos se resuelvan en la Corte Constitucional. El país atraviesa una difícil situación económica que no permite sancionar proyectos de ley que beneficia a trabajadores y las clases menos favorecidas, pero esto tiene una explicación y una razón de ser. El problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la genera y mantiene.
Porque es que esa corrupción está presente en todos los niveles del Estado. Aquí no hay un solo nivel del Estado donde no haya distintas formas de corrupción, de ventajismos, de avivatadas, de tiros perros que llaman, de todo ese tipo de cosas. Por ahora los pensionados, las mujeres y los trabajadores colombianos se deben fortalecer con una movilización social que permita exigir garantías que puedan mejorar las condiciones de vida. Nadie, escúchese bien, nadie tiene el derecho, el título o el poder para utilizar los medios alternativos o tradicionales con el objeto de vilipendiar, estigmatizar o violentar a una persona. Se exige en este momento el debate con argumentos y el respeto al contradictorio. Colombia ha sabido imitar comportamientos negativos de todos los ámbitos. Hoy el insulto, el miedo y la estigmatización a través del mal uso de las redes sociales por líderes de opinión, políticos y funcionarios públicos se impone sin ningún tipo de sanción o regulación jurídica. El debate abre dos desafíos que limitar: el derecho a la libertad de expresión, o hay que poner en cintura a quienes son ejemplo de comportamiento y liderazgo por la investidura que portan. De toda la variedad de actores que participan en las redes sociales, hay unos que por su notoriedad, por su relevancia, porque tienen varios seguidores, porque son casi que un referente para muchas personas, pueden marcar unas pautas de comportamiento. Al país no le extrañan las amenazas porque solo cambian de nicho, del panfleto a las redes. Los actores son los mismos, solo que el nivel de exposición y seguimiento se multiplica. Ahora se llaman a regular las redes sociales, desconociendo el ejercicio democrático de participación, movilización social y de denuncia que se da en este nicho. Lo que se debe censurar dramáticamente no es al eslabón más débil, sino al funcionario público que se escuda en la carencia de la institución para sancionar y hace de la suya, reconociendo la polarización y la violencia que aún se mueve en el país. Se piensa que toda participación en redes sociales implica algo negativo. Primer error. Segundo, dirigimos la mirada hacia la sociedad, digamos, hacia los usuarios, las audiencias, que son las partes débiles dentro del debate público, y no a las voces fuertes, ¿sí? Y tercero, tampoco desarrollamos mecanismos institucionales que entiendan Internet y protejan a las víctimas que puedan resultar de ese tipo de discusiones. Que hay que sancionar igual al que denuncia hechos de corrupción, rectifica información, visibiliza la inoperancia del sistema, entre otros, que al que usufructúa a conveniencia y manipula las redes para estigmatizar, sembrar odio y mentir de manera reiterada sin ningún temor a la justicia. La libertad de expresión existe para todos, pero hay quienes por su investidura deben ser regulados por lo que representan. No se puede jugar con armas del poder para luego exigir tratamiento de ciudadano de a pie. El llamado es a la ética, a la sanción moral y jurídica frente a un nuevo escenario de violencia que día a día se robustece peligrosamente. El proceso de dejación de armas con las FARC se convirtió en un modelo a ser emulado y repetido en futuros procesos de paz a nivel mundial. Cuando en un proceso de paz se produce la dejación de las armas, hay un cambio político y cultural. Aquello que por más de 50 años que las FARC respaldaron con balas y violencia, hoy será sustentado a través del debate de las ideas. Este ha sido un proceso que ha venido siendo monitoreado por las Naciones Unidas y, dicho sea de paso, muy pocos países han tenido la presencia del Consejo de Seguridad con delegados del Consejo de Seguridad, como le pasó a Colombia. Esto evidencia una seriedad del proceso. Más de 4 años de diálogos, conversaciones y acuerdos reflejan la voluntad de las partes. El conflicto en El Salvador desmovilizó 11.000 combatientes que entregaron 10.200 armas. En Congo se desmovilizaron 15.000 y entregaron 6.500 armas. En Afganistán fueron 63.000 los desmovilizados y apenas 47.575 armas fueron entregadas. Acuerdos de paz donde se entregaron menos armas que combatientes, mientras en Colombia fueron 7.132 armas individuales y 6.800 desmovilizados. Un acuerdo de paz que entregó más armas, pero es claro que se debe dar cumplimiento a los acuerdos y para ello la inversión es prioridad. Es necesario encontrar los recursos y ser muy hábiles en ese tema. Puede ser muy peligroso y muy preocupante que si se hizo un esfuerzo económico para llevar la guerra, no se haga un esfuerzo económico para hacer la paz. Al número de armas individuales entregadas le adicionamos el armamento que la misión de la ONU ha destruido de las 100 caletas procesadas, 9 toneladas de explosivos, 11.600 metros de cordón detonante y mecha lenta, 1.189 granadas de mano, 329 minas antipersona, 9.600 iniciadores, 92.131 municiones de diferentes calibres de armas ligeras,
243 municiones de mortero, 7.476 unidades de explosivos. La sociedad debe saber perdonar, la guerrilla debe saber reincorporarse, el gobierno debe cumplir sus compromisos y pues a través de ellos todos los actores estatales, incluidas las Fuerzas Armadas. Esto es un compromiso colectivo, esto no es algo que no nos toque a todos los colombianos. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas. Cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Varias situaciones para informar. El gobierno persiste en quitarle a los compañeros maestros más de 70.000 lo que tiene que ver con las primas de carácter extralegal. Queremos advertir a los alcaldes y gobernadores y secretarios de educación de que si lo hacen contra ustedes vamos a colocar las respectivas acciones judiciales y pueden resultar perjudicados. Sin embargo, hay otros entes territoriales que han manifestado que no van a aceptar esa orden del Ministerio de Educación, que entre otras cosas es a través de una circular y de manera velada, porque los pueden meter en problemas. Vamos a hacer las acciones, una de movilización y dos las acciones de carácter jurídico. Y en la Junta Nacional del próximo 2 de agosto vamos a presentarle al país un plan de acción para contrarrestar esta política del gobierno, que es una política contra los trabajadores. En segundo lugar, ya hemos enviado al gobierno nacional el cronograma de las diferentes comisiones con los nombres de los representantes de FECODE y estamos esperando precisar algunas fechas. La primera fecha es que el próximo lunes a las 5 de la tarde inicia la comisión que tiene que ver específicamente con la creación de una comisión de alto nivel para discutir la financiación del Sistema General de Participaciones. Esa es la sectorial, pero creemos que tenemos que avanzar. Por eso hemos hecho ya reuniones con la Federación de Gobernadores, vamos a hacer con los alcaldes, con diputados, con concejales, con el movimiento sindical, para que hagamos un gran frente o una movilización social para defender ese punto que es tan importante ante el Congreso de la República en la presentación o en la modificación de la Constitución, y hay que presentar un proyecto de ley, desde luego. Y otro aspecto que queremos manifestar también, compañeros docentes, no dejen lo que tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo y específicamente lo del video para la última semana. Se congestiona la plataforma y vamos a tener dificultades. Mejor que lo envíe desde el punto de vista físico. ¿Qué estamos planteando nosotros también? Pues que necesariamente hay que crear un frente por la defensa no solo de la educación pública, sino de la financiación del Sistema General de Participaciones. Por eso vamos a convocar una serie de sectores para que en ese frente podamos desde luego defender lo que tiene que ver con la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Y finalmente decirles a todas y a todos que tenemos que estar unidos como lo hicimos en el paro nacional, como lo hicimos en la conquista de los acuerdos con el gobierno, y desde luego que nosotros somos los principales actores en la defensa de la financiación de no solo la educación, sino del Sistema General de Participación en su conjunto. Recuerden que nos encontramos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia, 9:30 en Red Más, domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport, y como es tradicional nos pueden ubicar en nuestro canal en YouTube. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa ya saben que lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego.